de aplicar la neurodidáctica en aula es diseñando. Neurodidáctica nos permite tener el conocimiento de cómo son los procesos naturales de aprendizaje del cerebro y seleccionar los métodos más adecuados para diseñar. Y entonces esto lo que hacemos con los niños en las aulas es, por un lado, trabajar muchísimo con el factor de motivación, curiosidad e interés. Esto lo hacemos a través de dinámicas de juegos o retos. Luego les llevamos a los chavales a detectar qué conocimiento previo tienen de lo que vamos a hacer. También utilizamos mucho la tecnología en esta fase, testeándoles con juegos como el Kahoot o Trivial o los Plicker. Y luego utilizamos mucho el audiovisual o videotutoriales o el visual thinking para la transferencia de la información. Después trabajamos en dinámicas de cooperativo y aprendizaje por proyectos y gamificando, lo que serían ya los contenidos que engloban las competencias. Y por último, evaluamos. Entonces, la transferencia neurodidáctica, los métodos son conocidos. Aquí la clave es cómo los utilizamos, cuándo y por qué. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Patio de la Infanta y muchísimas gracias por asistir a la última de las grandes conferencias de este ciclo Educar para el Futuro 2017. Hoy, como todos ustedes saben, nos acompaña el profesor José Ramón Gamo y que nos hablará de la neurodidáctica, la gran oportunidad del cambio en el aprendizaje. Bienvenido a Ibercaja, profesor Gamo, y muchísimas gracias por estar con todos nosotros. Hace una semana tuve la oportunidad de presentar una conferencia y decía que casi sin darnos cuenta pues hemos llegado al final de este programa de Educar para el Futuro 2017, que empezamos nada menos que en el mes de enero. Y de la misma forma que tuve la oportunidad de inaugurar este programa, junto a la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, pues también quería estar hoy aquí en el final del mismo, en el momento en que puedes echar la vista atrás y dirigirme a ustedes pues con una sola intención. En el buen sentido de la palabra, tomarles como representantes de los miles, y digo bien miles, de profesores y de padres que han ido participando en las distintas actividades de este programa y hacerles llegar pues el agradecimiento de la obra social por el interés, el seguimiento y por su apoyo. Ver cómo se llenan las salas, los accesos a Habla en Red para ver las conferencias que están colgadas, la asistencia a los talleres, las conferencias, pues no saben ustedes cómo es de gratificante y estimulante pues el que una de nuestras actividades prioritarias, como es la mejora de la educación, pues cuente con el respaldo de la comunidad educativa. A todos los que formamos la obra social de Ibercaja nos hace sentir que realmente estamos llevando a cabo adecuadamente nuestra función social, que no es otra que intentar atender las necesidades prioritarias de la sociedad y sin ninguna duda la educación lo es. Como hemos comentado en otras ocasiones, a través de Educar para el Futuro lo único que pretendemos es poner a disposición de profesores, padres y en general de toda la sociedad pues aquellos conocimientos, experiencias, visiones, recursos, en definitiva, que ayuden a la transformación del actual modelo educativo hacia una nueva manera de enseñar y de formar que responda a los nuevos retos de una sociedad que, impulsada por el cambio tecnológico, avanza a una velocidad increíble. Y en esta educación de Educar para el Futuro, pues así lo hemos hecho, a través de más de 55 actividades en las que han participado 62 ponentes de prestigio nacional e internacional. Y también es el momento de felicitar y agradecer. Y como jefe de la obra social, quiero hacerlo a todas las empresas, instituciones y colectivos que nos han prestado su apoyo, colaboración y experiencia. Más tarde Ana Farré particularizará este agradecimiento, pero yo sí quería destacar sobre todo el apoyo que hemos recibido de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, que ha homologado todas las actividades que se realizan en este ciclo, en este programa Educar para el Futuro, y que han resultado un espaldarazo y un impulso importante para él. En la obra social de Ibercaja compartimos el proverbio de que si caminas solo vas más deprisa, pero que si caminas acompañado llegas más lejos. Y nosotros siempre hemos ido de paso a paso al futuro. Así que gracias a todos por el apoyo y la compañía. Y también quiero aprovechar la ocasión, y con su permiso, de aprovechar este acto para hablar de mi equipo de la obra social. Sacar adelante un programa de este tipo, innovando y mejorando cada año, es un reto solo al alcance de personas comprometidas, dispuestas y capaces.
Sobre todo en este año, que hemos incrementado la presencia de personas de rango internacional, actividades complementarias, conferencias, emisiones en streaming, el alcance geográfico de las actividades, todo un desafío que además ha salido a pedir de boca. Así que, como decía antes, si ustedes me permiten, me gustaría dar las gracias y felicitar, pues en primer lugar, a la responsable del programa, Ana Farré, que nos acompaña en esta mesa, a la coordinadora del mismo, Cinta Alegret, a la subdirectora del patio, que es donde se llevan la mayoría de las actividades que componen este Educar para el Futuro, a todas las directoras de los centros culturales, donde se han desarrollado actividades, y, en definitiva, a todas las personas de la obra social que han tenido algo que ver con este programa, que prácticamente han sido todas. Y aunque quedan todavía 4 actividades, yo quiero, como decía al principio, aprovechar esta importante conferencia de hoy. Solo hay que ver cómo está el auditorio, pues para simbolizar el colofón de esta edición de Educar para el Futuro y ya invitarles para el 2018. Y sobre todo para que, a través de ustedes, transmitir a toda la sociedad pues nuestra alegría, el agradecimiento y la satisfacción por el apoyo que se presta a nuestras actividades educativas en particular y a toda la obra social en general. Por mi parte, nada más. Disculpen por haberles robado estos 5 minutos. Ya les dejo con Ana Farré, que hará la presentación de la conferencia de hoy y de nuestro invitado José Ramón Gamo. Buenas tardes y un abrazo para todos. Muchas gracias, Juan Carlos, jefe de Obra Social de Ibercaja. Y bueno, pues como siempre, bienvenidos a todos, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo esta tarde. Muchas gracias también. Quiero saludar a todas las personas que están en nuestros centros culturales de Huesca, de Teruel, de Guadalajara y de Rioja, viéndonos vía streaming la conferencia de hoy. Y bienvenidos también pues, a las personas que nos están siguiendo abajo, ¿no? en el Salón Rioja. Hoy y mañana, como decía Juan Carlos, pues estará con nosotros José Ramón Gamo, Josécho, entre nosotros. Muchísimas gracias. Josécho es maestro, especialista en audición y lenguaje, en neuropsicología infantil y en neurodidáctica. Hoy impartirá la conferencia La neurodidáctica, la gran oportunidad del cambio en el aprendizaje, y mañana la masterclass Cómo funciona el cerebro de un TDAH y estrategias de intervención. Bueno, hoy creo que va a ser un poco más especial, ¿no? La presentación, si me apuran, por mi parte, con un cierto sabor agridulce, ¿no? Porque, bueno, pues estamos terminando la 6ª edición del programa que hemos desarrollado a lo largo de estos meses y bueno, pues como decía ahora Juan Carlos, pues desde la Obra Social de Ibercaja estamos muy contentos, ¿no? Con esta nueva edición. Y cuando llegamos al final del programa, pues creo que es una buena ocasión para hacer balance, pero sobre todo para agradecer, ¿no? Porque haremos balance el día 27 de abril. Les invito a, bueno, pues a la conferencia de clausura y de memoria del programa de Educar para el Futuro, que será también aquí en el Patio de la Infanta. En ese momento tendremos ocasión pues, de hacer un balance más pormenorizado pues, de la valoración que nos han hecho llegar ustedes, de la participación, etcétera, ¿no? Pero creo que hoy es un día pues para celebrar, ¿no? Y para agradecer bueno, pues todos los beneficios que hemos tenido a lo largo de estos meses en esta 6ª edición del programa Educar para el Futuro. Al principio del programa, como recordarán todos ustedes, comentábamos que el objetivo principal que nos habíamos marcado desde la Fundación Ibercaja para la edición 2017 era apoyar a docentes, padres, alumnos, abuelos, a superar con éxito la revolución educativa que se está produciendo, que como me decía ahora, ¿no? Josécho, antes de empezar, ¿no? Me decía, para mí es la auténtica revolución pacífica, cosa que corroboro, ¿no? En todo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. La masiva participación de esta nueva edición pone de manifiesto, una vez más, el fuerte compromiso de la comunidad educativa en Aragón. Y es una prueba tangible de que ya hay evidencias de cambio, de que no solo es una ilusión. Aquí lo hemos podido comprobar semana tras semana. Estos 3 meses de intensa programación, Educar para el Futuro ha sido un auténtico foro de debate, un lugar de encuentro
donde hemos compartido experiencias de innovación educativa de la mano de brillantes profesionales, verdaderos líderes inspiradores de esta transformación, expertos en distintas materias como neurociencia, robótica, nuevas tecnologías, liderazgo, creatividad, percusión corporal, matemáticas, inteligencia emocional, visual thinking, haciendo un especial hincapié este año en las necesidades específicas de aprendizaje como dislexia, TDAH, etc. Nos han acompañado, entre otros muchos, César Bona, Pep Menéndez, Boris Mir, Irene Ranz, Álvaro Bilbao, Luz Reyo, John Campbell, Andy Cope, Fidel Delgado, Martín Pinos, Rocío Lara, Javier Romero, Fernando de Pablo, Juan Antonio Planas y un largo etcétera, ¿no?, por citar algunos. A todos ellos quiero agradecerles su disponibilidad para acompañarnos, ya que procedentes de distintos lugares del mundo hemos tenido el privilegio de conocerles de cerca y de compartir con ellos la aventura del cambio en el paradigma educativo. Agradecer también a nuestros colaboradores. El éxito del programa sin duda es la suma del esfuerzo de todos. Lo he ido diciendo en todas las conferencias, pero lo vuelvo a repetir hoy, ¿no? En primer lugar, como decía Juan Carlos, al Gobierno de Aragón, con su respaldo en la formación a los docentes, homologando el programa. También quiero agradecer a todos nuestros colaboradores, ¿no?, desde la Fundación Piquer, la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, FEUSO, MT, la Fundación San Valero, ECA, Escalae, Santillana, FECAPA, la Real Sociedad Matemática, etcétera, ¿no? Y sobre todo lo que quería hoy era darles la gracia a todos ustedes, ¿no? Muchas gracias a todos los docentes, a los padres, a los abuelos. Con su asistencia a las distintas actividades, me consta además, en muchos casos viajando desde lejos para estar aquí con nosotros, han convertido en realidad ese algo mágico que hemos vivido estas semanas en los centros de la Fundación Ibercaja, el que una nueva educación es posible. Hemos aprendido, hemos disfrutado, hasta en ocasiones nos hemos emocionado y siempre hemos recibido una luz nueva en la tarea cotidiana, a veces ardua, de la educación, y todo lo hemos hecho entre todos. No quisiera terminar sin agradecer públicamente las numerosas muestras de reconocimiento y apoyo que hemos recibido. De verdad, muchas gracias a todos y a cada uno de corazón. El esfuerzo de todos ha merecido la pena. Y sin duda todo ello nos anima, como decía ahora Juan Carlos, a seguir trabajando en esta línea desde la Fundación Ibercaja, con y para la comunidad educativa de Aragón y de España. Aprovecho la oportunidad para recordarles que la mejor forma y más efectiva de hacernos llegar sus observaciones, sugerencias, felicitaciones y opiniones es a través de la encuesta que les hemos entregado en formato papel y a través de la web de Ibercaja Obra Social, en la que también encontrarán en Aula en Red todas las conferencias que ustedes pueden descargarse de esta edición y de la edición pasada, de Educar para el Futuro. Bien, como todos ustedes saben, este año hemos querido profundizar en recursos didácticos referentes a las necesidades específicas de aprendizaje, y una de ellas es el TDAH. La innovación, como decía en otras ocasiones, ha surgido en muchos casos desde aquellos docentes que buscaban distintas metodologías de aprendizaje para sortear dificultades de aprendizaje como estas. Detrás hay una forma distinta de percibir, de procesar la información, una organización neurológica diferente que requiere unos recursos didácticos distintos. Los docentes dedicados a estos alumnos han tenido que buscar otros caminos para cubrir los mismos objetivos pedagógicos y, por tanto, son muy creativos, ingeniosos en sus métodos de enseñanza, de los que se ha beneficiado toda la comunidad educativa. En esta ocasión, hoy nos acompaña José Ramón Gamo, Josécho, que nos explicará hoy los aspectos clave para aplicar la neurodidáctica en el aula y de cómo la plasticidad, las emociones, la memoria, el juego y las funciones ejecutivas se implican directamente en el proceso de aprendizaje. Mañana, en la masterclass, Cómo funciona el cerebro de un TDAH y estrategias de intervención, nos hablará del diálogo entre el cerebro límbico y cognitivo, con el cerebro ejecutivo en los niños con TDAH y las estrategias metodológicas para favorecer su aprendizaje. José Ramón Gamo es especialista en audición y lenguaje, es máster, especialista en neuropsicología infantil y especialista en neurodidáctica. Es director
del Máster de Neurodidáctica de la Universidad Rey Juan Carlos. Es director pedagógico del Centro de Atención a la Diversidad Educativa, CADE. Es director técnico de la Fundación Educativa Activa, director psicopedagógico del proyecto Lumen, atención educativa y psicológica de un grupo de niños y adolescentes en centros de acogida, es formador de profesionales de la educación en centros escolares y es conferenciante habitual en congresos de TDAH a nivel nacional. Bien, bueno, pues muchísimas gracias, ¿no?, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos. Comentarles que al final, como siempre, estableceremos coloquio. Ustedes pueden hacernos llegar las preguntas a través de tarjetones que el equipo de asistentes de sala les puede repartir a lo largo de la intervención de José Ramón. Y sin más, bueno, pues les dejo con José Ramón Gamo. Muchísimas gracias. Hola, hola. ¿Se oye bien atrás? ¿Atrás bien? Bueno, como vamos a funcionar con el móvil, pues lo mismo salta un WhatsApp o llaman o... Vale, el ratillo que vamos a estar, la idea es un poco... porque ahora están sobre todo los maestros saturados con el cambio, ¿no? Y 20.000 metodologías diferentes y ahora tenemos que aprender un montón de cosas para cambiar, ¿eh? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de neurodidáctica, la neurodidáctica no es un método. Así que todo el mundo relajado, todo el mundo tranquilo, no viene un método nuevo. La neurodidáctica es el conocimiento que nos aportan las neurociencias respecto a cómo son los procesos naturales de aprendizaje, y con este conocimiento tenemos que ser capaces de diseñar las acciones de enseñanza con los niños y seleccionar aquellos métodos que no están inventados, que todos están inventados, como cooperativo, proyectos, gamificación, etcétera. Tenemos que seleccionar cuáles son los métodos que mejor acompañan estos procesos naturales de aprendizaje y en qué momento estos métodos son idóneos, porque el método en sí mismo no es idóneo en cualquier momento, en cualquier fase del proceso de enseñanza. Y esto es un poco de lo que vamos a hablar. Hay que tener prudencia con el tema neuro porque ahora todo es neuro. Entonces ahora todo es neuro y hay que tener mucho cuidado porque hay mucho humo respecto a la neuro. ¿En qué sentido hay mucho humo? Pues que, mirar, cuanto más investigamos sobre neuroeducación, vemos que hay cosas que no se ajustan a ciencia, es decir, que no tenemos conocimientos de peso científico como para transferir ese conocimiento a las aulas. Entonces la cuestión aquí estaba en si lo que conocemos que tiene peso era suficientemente relevante para provocar un cambio en lo que hacemos con los chavales dentro de las aulas y en la formación que debiera adquirir un profesor. Si no era suficientemente relevante, no había tema. Bien, al ser pocas cosas, pero realmente relevantes, entonces consideramos que sí hay tema. Y nos pusimos en marcha con esta aventura de la neuroeducación. Nosotros venimos del ámbito de la reeducación de niños con trastornos de neurodesarrollo, niños hiperactivos, disléxicos, chavales con trastornos específicos del lenguaje, TAM, trabajamos con chavales con afectaciones tumorales que habían perdido funciones después de las operaciones. Entonces, ¿qué era lo que nos ocurría? Pues sobre todo con los niños de neurodesarrollo, hiperactivos y disléxicos fundamentalmente, nos llamaba mucho la atención que estos niños tenemos esta mentalidad que tienen dificultades de aprendizaje, pero cuando les exponíamos a métodos diferenciales basados en lo que sabíamos a nivel científico, estos niños no tenían dificultad para aprender. ¿Qué quiere decir? Pues que lo que nos estaba indicando la experiencia era que sus peculiaridades neurológicas no era lo que determinaba la dificultad de aprendizaje. Lo que determinaba la dificultad de aprendizaje era la dificultad adaptativa. Es decir, la dificultad que tenían estos niños para adaptarse al método escolar. Y era un problema adaptativo. Estos síndromes son problemas adaptativos. Hay niños que los tienen y que no tienen ningún problema adaptativo, ni tienen problemas comportamentales, ni de aprendizaje, ni sociales, ni emocionales. Por lo tanto, teniendo estas mismas peculiaridades neurológicas, no se está generando ningún problema adaptativo al entorno, con lo cual no tienen trastornos de ningún tipo. Y esto para nosotros era clave, es decir, oye, estos chavales la dificultad principal es su capacidad para adaptarse al método al que están expuestos dentro de las aulas para llevar a cabo los procesos de aprendizaje. Bueno, lo siguiente que hicimos es, ¿este método tiene justificación científica? El método es el enciclopedista que todos conocéis, clases magistrales, tareas de repetición mecánica, memorización, lectura en los libros de texto, diseño de unidades didácticas en 15 días. ¿Conocéis el método? ¿Suena? Suena desde los abuelos que hay en la sala hasta la gente más joven.
porque es el sistema y los métodos que se implementan en el sistema desde el siglo XIX. Con lo cual es algo que hemos vivido todos. Bueno, pues la sorpresa fue cuando empezamos a indagar que las metodologías que utilizamos para llevar a cabo los procesos de enseñanza no tienen justificación científica. Y que lo que nos decía la neurociencia respecto a los procesos de aprendizaje eran contrarios, como vamos a ver hoy, a lo que estamos haciendo con los niños dentro de las aulas a nivel metodológico. Y entonces esto ya nos parecía más crítico, porque claro, íbamos por las escuelas enseñando a los profesores sistemas metodológicos adaptativos para estos chavales, para favorecerles el aprendizaje en las aulas y su integración, y esto para nosotros era como si estuviéramos yendo a las escuelas a enseñar una técnica novedosa de sangrado. Sabemos que el sangrado pues es algo que no tiene justificación científica, ¿verdad? Pues nosotros íbamos allí a explicar técnicas novedosas de sangrado. Los exámenes secuenciados, el hacer reducción de la carga de deberes, el que los niños estuvieran en espacios donde hubiera poca carga de distractores, el darles más ampliación de tiempo a los exámenes. Todo eso estaba muy bien, era eficaz, pero resulta que lo que estábamos haciendo era hacer orientaciones respecto a adaptaciones metodológicas dentro de un método que sabemos que no tiene justificación científica. Y esto era para nosotros pues otro paso que era muy crítico, que es lo que estamos haciendo. Y de aquí nace la neurodidáctica, nace de personas que estamos en el mundo de la educación y en el mundo de la intervención clínica, nos hemos unido y hemos juntado todo este conocimiento y hemos empezado a generar diseños diferentes para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bien, ¿conocéis la historia del sabio que enseñó a hablar a su perro? ¿Os suena? Habrá quien le suene, ¿no?, en la sala. Bueno, esta es la historia. Están en un congreso de sabios y entonces un sabio que estaba tomándose un café en el descanso con otros compañeros le comenta a los compañeros que había enseñado a hablar a su perro. Claro, los compañeros alucinan, como os podéis imaginar. Y entonces cuando termina el congreso aquella información se había viralizado y al terminar el congreso le piden que haga una demostración empírica de cómo había el perro aprendido a hablar. Por lo tanto montan un congreso específico para ver cómo el perro había aprendido a hablar. Están días después en el congreso para ver cómo el perro había aprendido a hablar y el sabio le dice: Toby, ¿puedes saludar a los señores? Y entonces Toby movía la colita y pegaba ladrillitos. Xavi, ¿te importaría decir algo a los señores? Y entonces el Toby movía la colita y pegaba ladrillitos. Claro, se montó un barullo general, el abucheo, todo el mundo indignado, y el sabio les paró y les dijo: señores, yo he dicho que yo he enseñado a hablar a mi perro, lo que no he dicho es que mi perro haya aprendido a hablar. Bien, y esto que puede parecer una anécdota, una chorrada, desde el punto de vista de neuroeducación para nosotros es determinante porque es uno de los primeros conocimientos que tenemos en neurociencias aplicadas a educación. No hay ningún ser humano capaz de hacer que otro ser humano aprenda. Así que todos en crisis, los maestros no saben qué profesión han elegido, a qué se están dedicando. Bien, que nadie entre en crisis, que esto no es conflictivo. Sí, si vosotros lo pensáis, cuando estáis con 25 o 30 niños en aula, exponiéndoles a contenidos similares, con metodologías similares, incluso en niños que pueden tener escenarios socioculturales muy parecidos, no discrepantes, veréis que los niños aprenden cada uno de una manera y llegan al aprendizaje de una manera diferente a los otros. Y esto es así, el aprendizaje es un hecho intrínseco de las personas, dependiente de nuestras competencias, nuestras capacidades cognitivas, nuestras habilidades, nuestra cultura, nuestro entorno, nuestras oportunidades. Es un hecho intrínseco. ¿A qué nos dedicamos los docentes? A enseñar. Y esto es lo importante, nosotros nos dedicamos a enseñar. Y luego ya veremos lo que aprenden los que están ahí. Esto es importante, ¿por qué? Porque si aplicamos los conocimientos que nos da la neurociencia en cómo tenemos que hacer el diseño de los procesos de enseñanza y qué métodos son los adecuados, esto nos favorece el acompañar y favorecer el proceso de aprendizaje de los niños o de los adultos. No penséis solo en niños, pensar también en los adultos. Bien, ¿sabéis qué es esto que estáis viendo? Marco general sí, ¿no? Un cerebro. Marco específico, el coloreado, ¿sabéis lo que es? Es el cerebro límbico. Este cerebro no lo veríais porque está dentro de la nuez, tendríais que abrir hemisferio izquierdo, hemisferio derecho y está dentro de la nuez. Bien, cerebro límbico es tremendamente relevante. Hasta hace muy poco pensábamos que las emociones es el cerebro que más relacionamos con las emociones. Pensábamos que las emociones eran un incordio para todo el tema de la razón. Esto de no mezclar las emociones con la razón. Bueno, pues hoy sabemos que esto es imposible.
Las emociones están constantemente condicionando nuestros procesos racionales de pensamiento. Bien, esos puntitos azules que veis ahí, ¿sabéis lo que son? Las amígdalas. No son las que te quitan cuando eres pequeño, ¿eh? Como te quiten estas, te quedas psicópata perdido. Sí, ¿por qué te quedas psicópata perdido? Porque, entre otras funciones, las amígdalas son uno de los órganos que tienen mayor relación con el almacenamiento del recuerdo de nuestras emociones. Por lo tanto, son los grandes centros de la memoria emocional. Entonces, si me quitan las amígdalas, no empatizo, no evoco las emociones, entonces me quedo psicopatón. Bien, pero las amígdalas tienen otra función que es muy, muy relevante. ¿Por qué es muy relevante? Porque una cosa que sí sabemos a nivel de neurociencias es que hay 3 dispositivos básicos para el aprendizaje. Y estos dispositivos participan en cualquier momento del proceso de aprender, independientemente de lo que sea que estamos aprendiendo. El primer dispositivo básico del aprendizaje es la motivación. Segundo dispositivo básico del aprendizaje es el sistema atencional. Y dentro del sistema atencional tenemos en el córtex posterior del cerebro, el córtex es la red neural que recubre nuestro cerebro, ¿verdad? Bueno, pues en el córtex posterior del cerebro están lo que llamamos atención involuntaria. Mientras que en el córtex prefrontal del cerebro está lo que llamamos atención voluntaria o lo que más vulgarmente se conoce como concentración. Y luego están las memorias, otro de los dispositivos básicos del aprendizaje. Las memorias a largo plazo importantes, que son la implícita y la explícita, y luego una memoria que llamamos memoria operativa o memoria de trabajo, que es una memoria a corto plazo, que esta memoria está en el lóbulo frontal, mientras que las otras 2 memorias están en el córtex posterior. Bueno, vamos a entender un poco estas memorias y la información que sabemos sobre las memorias, cómo puede condicionar lo que hacemos en las aulas con los alumnos y lo que hace cualquier persona en sus procesos de aprendizaje. Bien, la memoria implícita. Esta es una memoria que tardáis muchísimo en almacenar información, generar el aprendizaje, pero una vez que lo hemos aprendido, no me olvido nunca ni lo tengo que volver a recordar. Montar en bicicleta. Puedes estar 10 años sin montar en bicicleta, a los 10 años me ponen una bici delante, ¿y creéis que os tenéis que poner a recordar cómo se montaba en bici? No, estaréis más torpes desde el punto de vista de la destreza motriz, estaréis más oxidados si no habéis montado en bici, pero no requiere del recuerdo. Ni te olvidas ni tienes que recordarlo. Hablar, escribir, leer, el cálculo, la mecánica operativa del cálculo, suma, resta, multiplicación, la mecánica operativa. Bueno, pues lo que sabemos es que para afianzar la información en estas memorias necesitamos de repetición. Esto es lo que mejor hace la metodología dentro del sistema educativo español. Los niños pueden no representar mentalmente lo que significa multiplicar. Pueden no representar mentalmente que dividir es que tengo un todo y lo reparto en partes. Ahora, ¿son capaces de hacer la mecánica operativa de la división? ¿Y de la multiplicación? Sí, porque son funciones diferentes. Una cosa es la mecánica operativa, que va a depender esa información de ser almacenada en estas memorias implícitas, y otra cosa es el razonamiento, que es diferente. Bueno, pues a nosotros se nos da muy bien en la escuela afianzar los conocimientos dependientes de esta memoria. Ahora bien, son los aprendizajes mecánico-memorísticos. Y se hacen por repetición. Ahora, repeticiones verticales. Abróchate los zapatos, desabróchatelos, abróchatelos, desabróchatelos, abróchatelos, desabróchatelos. O me abrocho los zapatos hoy, mañana también me los abrocho, al otro también me los abrocho, y transversalmente me voy abrochando los zapatos hasta que consolido ese aprendizaje. Sí, esto es muy importante. Cuando estamos haciendo con los chavales, esto de que hagan 10 ejercicios de suma-resta para entrenar la mecánica operativa, y 10, 20 ejercicios para casa de suma-restas, esto no tiene valor desde el punto de vista de la adquisición de esos aprendizajes. ¿Necesitamos que hagan mecánicas operativas? Sí. ¿Que estas mecánicas operativas sean de repetición? Sí. ¿De forma vertical? No. De forma transversal. Y es como se consolidan esos aprendizajes. Bien, la memoria explícita. La memoria explícita es más peculiar. La memoria explícita es una memoria a largo plazo donde vais almacenando todo el histórico vital en esta memoria. Y es una memoria que está repartida por todo el córtex, sobre todo por el córtex posterior, y es una memoria peculiar, porque es como un desván.
¿Qué implica que sea como un desván? Tú tienes en el desván de casa aquellas cosas que no utilizas habitualmente, y entonces sabéis que tenéis la caja de las fotos de la comunión, pero no os acordáis dónde tenéis la caja. ¿Esto os pasa? Yo sé que tengo la caja, pero joder, es que hace 10 años que no subo allá arriba, no sé dónde tengo la caja. ¿Y creéis que tenéis actualizadas las fotos que hay en la caja? Llevo 10 años sin verlas. Pues no, no tengo actualizadas las fotos que hay dentro de la caja. Sé que tengo la caja, tengo muy poco actualizadas las fotos que hay en la caja, porque hace mucho que no las veo, pero sé que está ahí. Bueno, en esta memoria también tenéis información que no sabéis que tenéis. ¿Os ocurre en una comida familiar y de repente un familiar saca un recuerdo y tú no sabías que eso lo tenías y según él lo cuenta, lo vas evocando y lo vas recordando? Sí, es una memoria donde tenemos cajas que ni sabemos que tenemos, pero ahí está la caja. Bien, y es una memoria que tiene peculiaridades muy interesantes desde el punto de vista de lo que hacemos con los niños en las aulas. Una de estas peculiaridades es que esta memoria se tunea. ¿Entendéis el concepto de tuneo? Sí, es una memoria que se tunea. ¿Cómo es esto de que se tunea? Mirad, decía Morgao, que es uno de los grandes investigadores en la memoria, decía Morgao, se encuentran dos amigos por la calle y le dice, ¿te acuerdas de la chavala que vimos el otro día en el bar? Y al cabo de los meses se encuentran por la calle y dice, ¿te acuerdas de la chavala que no paraba de mirarme en el bar? Y al cabo de los años se encuentran por la calle y dice, ¿te acuerdas de la chavala aquella que me ligué en el bar? Bueno, pues este fenómeno de tuneo, que es una evidencia científica que hoy conocemos, esto es muy relevante en los procesos de aprendizaje y vamos a entender por qué. Bueno, imagínate que tú y yo somos pareja. ¿Cómo te llamas? Susana, te ha tocado por estar ahí, valiente. Tienes suerte porque me han dicho que para allá no puedo ir porque quedo en sombra. Entonces tengo esta línea aquí de referencia. Bien, Susana y yo nos vamos de viaje a Marruecos. Y nos vamos a hacer un viajecito a Marruecos y cuando volvemos de Marruecos, ella queda con las amigas del trabajo y le cuenta recuerdos del viaje. Oye, ¿se activan neuronas en tu cerebro del recuerdo olfativo? Claro, a ti y a todo el mundo, es decir, porque si no habéis estado en Marruecos, va a haber olores que aquí no vais a tener, y os van a llamar la atención. ¿Y se te activan neuronas del recuerdo de imágenes? Claro, hemos estado ahí en el desierto de Mersuga viendo el anochecer, Oye, ¿y se te activan neuronas lingüísticas donde ha habido conversaciones que se te han quedado ahí marcadas? ¿Y neuronas emocionales? ¿Dónde está la información emocional? ¿Evocas recuerdos emocionales? Ya te digo, menudas cositas que te he dicho. Bien, ¿pero tú crees que tuneas cuando lo cuentas a las amigas? Exagero cosas, cambio cosas, modifico el recuerdo. Claro, estábamos cruzando por el ferry, y había oleaje, ella tiene miedo, y a las amigas le estaba contando unas olas, aquello casi vuelca, una barbaridad. Claro, yo que no tengo miedo, pues no tengo ese recuerdo, y no lo he vivido así, ni me han contaminado las emociones para tunear ese recuerdo de esa manera. Bien, meses después sale otra vez el recuerdo de las vacaciones. Pero hemos tenido tú y yo una enganchona por la mañana, con lo cual el tuneo regulín. ¿Crees que haces modificaciones del recuerdo? ¿Modificas datos? Sí. Claro. Cuando vuelves a desactivar ese recuerdo, lo desactivas con las modificaciones hechas. Y esto lo hace varias veces a lo largo de un año. Y entonces aquí viene un acontecimiento muy habitual entre hombres y mujeres, sobre todo en las parejas. Llega un año después, estamos en una comida con amigos y sale el recuerdo de las vacaciones. Y la oigo contarlo y digo, joder, yo no me acuerdo de nada de eso. Y entonces ya se mosquea porque era nuestro aniversario, porque soy un desastre. Bueno, eso es porque yo lo he contado menos veces. He sacado la caja del desván menos veces, he actualizado menos veces la información, la he tuneado menos veces, y entonces tengo más dificultades, primero para recordar, y luego que hay cosas que yo no recuerdo porque son tus tuneos. ¿Entendéis? Bien, y esto no pasa nada, tiene que ser así. Ahora, cuando teníamos este conocimiento, nos planteábamos algo que nos llamaba mucho la atención. Nos llamaba mucho la atención cómo es posible unidad didáctica La Planta, segundo de primaria, 15 días. Interrumpo La Planta, pasa un año entero. Tercero de primaria, La Planta, 15 días. Termina el tema, interrumpo, año entero. Cuarto de primaria, La Planta, quinto de primaria, La Planta, llega sexto de primaria y entonces llega el profesor y los padres y dice, es acojonante. Y dan pasar por La Planta 4 años seguidos, es que ni se acuerdan de nada, ni han aprendido nada. Dice, sí, claro. Es decir, porque si tú haces mudanzas todos los años, tienes clarísimamente localizada y etiquetada la caja y bien actualizada la información que hay dentro de la caja.
Esto es una cosa que sabemos con estas memorias. Requieren de estar constantemente metiendo y sacando la caja. Bien, ¿os acordáis de todos los recuerdos de vuestra vida de forma consciente? ¿Que los podría recuperar ahora rápidamente? No. Pero aquellos que contáis como anécdota muy habitualmente, esto que tu pareja te dice, joder, macho, es que lo has contado 8 veces ya, es que te lo he oído, es que esto te lo he oído. Esas situaciones que tenemos todos, ¿no? Que estás contando tu anécdota, y tu pareja te está mirando, pues ya lo has escuchado 20 veces la anécdota y dice, bueno, a ver cómo termina. Bien, esa información ha sido actualizada muchas veces. ¿Entendéis? Claro, entonces cuando hacemos esto con los chavales se produce este fenómeno que también os va a sonar. El niño está en su cuarto, está terminando de estudiar, ha terminado, dice, ya me lo sé, mamá. Y entonces voy allí a testearle. Bien, voy a testearle y lo que hago es cambiar el orden de las preguntas para ver si se lo ha aprendido. Si le cambio el orden de las preguntas, el niño dice, no, pregúntame en orden. ¿Os suenan? Ah, si os suena, mala cosa. Bien, otra cosa que ocurre es que si el enunciado de mi pregunta o el enunciado de la pregunta por escrito en el examen del maestro no es muy parecido o idéntico a cómo lo ha memorizado en este otro subtipo de memoria, no sabe lo que le estás preguntando. Entonces llega la madre y le da una clave de acceso. Dice, esto es lo del... Dice, ya. Mala cosa si identificáis esto. Otra peculiaridad de esta memoria es que el niño se ha memorizado la definición del recuadro amarillo. Y en el examen se olvida una sola palabra de la cadena lingüística. Ya no sabe lo que tiene que contestar. Y es incapaz de rehacerse desde el punto de vista de construir razonando la información. Mala cosa si lo identificáis. Bien, estas memorias, que son memorias a corto plazo, son las memorias que están diseñadas para que uno memorice fechas, nombres de ríos, es decir, aquellas informaciones que no podemos poner en juego los procesos de razonamiento, que no se puede hacer razonamiento lógico, inferencial, conceptual, analógico, silogístico, hipotético, y entonces están diseñadas para eso. ¿Sabéis cuánto tiempo dura la información en estas memorias? Bueno, pues mirad, en estas memorias a las pocas horas ya has perdido el 20% del volumen de la información memorizada. A los 72 horas, 3 días, hemos perdido el 50% de la información memorizada. A los 10 días persiste el 5% de la información memorizada. Se llama educación bulímica. Sin nutrientes. Y otra peculiaridad es que desde el punto de vista del entrenamiento neurocognitivo, el entrenamiento neurocognitivo se va a producir siempre que un sujeto está realizando una acción, aprendiendo a hacer algo, siempre se va a producir aprendizaje en el cerebro. Bueno, pues esta actividad, desde el punto de vista de las conexiones neurales, la sinapsis, la liberación de las mielinas para consolidar aquello y generar una estructura nueva, es decir, un aprendizaje, es igual que ver olas del mar pasando en una pantalla de cine. Con lo cual, claro, si hacemos el diseño de las unidades didácticas en 15 días, los niños trabajan con esta memoria, no hay información en la memoria explícita. Señores, ¿entender es aprender? ¿Qué creéis? ¿Entender es aprender? Pues no. Hoy no vais a aprender nada. 0. Sí, no vais a aprender nada y no pasa nada. Hoy vais a entender cosas. Y cada uno entenderá, y ya veréis cuando salgáis al chascarrillo, diga, pues yo no he entendido eso. Pues yo creo que estás equivocada, pues no te has enterado bien. Pues no te habrás enterado tú, pues luego lo vemos en el vídeo. Entender forma parte del proceso de aprender, pero el hecho de entender en sí mismo no es nada más que una fase del proceso de aprendizaje. Si yo os enseñara a todos a poner un lavavajillas, yo os lo explico, todos me entendéis, uno por uno pasáis y lo ponéis, todos sabéis ponerlo, perfecto, hoy vais para casa y un mes después volvemos a quedar, nadie ha vuelto a hacer esta tarea, ni a sacar la caja, nos citamos y os digo a poner el lavavajillas y solo 2 personas recuerdan cómo se pone el lavavajillas. Solo 2 personas realizaron aprendizaje. Y todos lo entendieron, pero no se ha producido aprendizaje, porque el aprender, la fase final del proceso de aprendizaje, implica la consolidación de la información en la memoria explícita. Y que yo pueda recuperar esa información en tiempo real cuando tengo que resolver una situación real en tiempo presente.
Si esto no se produce, no hay aprendizaje. Por lo tanto, hoy no vais a aprender nada. Hoy vais a entender, y el que profundice, saque caja, meta caja, actualice, pues esto a lo mejor va aprendiendo algo, en el aprender haciendo. Y esto es fundamental. Claro, ¿qué nos dice esta información respecto a cómo debiéramos actuar con los chavales? Bueno, o hacer diseños circulares, si seguimos empeñándonos en que orbite todo sobre la información. Si yo me sigo empeñando en que orbite sobre la información, hago diseños circulares. La planta. Al cabo de un mes y pico, la planta otra vez, con otras competencias. Matemáticas, conocimiento de medio, tal. Al cabo de un mes y pico, la planta otra vez. ¿Entendéis? Sacar, meter la caja, sacar, meter la caja, actualizar y aumentar el contenido de información. Tunear, tunear, tunear. ¿Más o menos? Bien. Otra de las cosas que nos dice es que el aprendizaje basado en proyectos nos permite estructurar el proceso de enseñanza con los niños de tal manera que hagan consolidaciones en memoria explícita. A 3 meses el proyecto, a 6 meses el proyecto, a 1 año el proyecto, donde estoy constantemente orbitando sobre la caja y la información de la caja. Y eso provoca consolidaciones en memoria explícita. Pero para esto tenemos que empezar a cambiar la cultura respecto a que orbite fundamentalmente el aprendizaje respecto a la información. Porque, Josécho, yo tengo un trimestre de conocimiento de medio que tengo que ver 8 temas. ¿Y eso quién lo dice? No, me lo dice la administración. Digo, no, no es verdad. No te lo dice la administración. ¿Y sabéis por qué no es verdad? Porque tú tienes dentro del currículum de la competencia de información, tienes unos mínimos y unos máximos. Y de lo que se trata es de evaluar competencias, no la información. Con lo cual, reduzcamos la carga de información para poder trabajar a nivel de competencias mucho más tiempo con los niños para generar aprendizajes significativos y consolidados. La información está en Internet, señores. Y esto que os puede parecer algo que a veces duele, ¿no?, al maestro, la información está en Internet y esto no nos tiene que dar ningún pudor. En el sentido que la información nos permite construir conocimientos, pero ampliar el volumen de información como lo estamos haciendo con los niños, lo que provoca es la educación bulímica que hemos visto antes, donde el niño vomita en un examen los datos y a los 3-4 días no tiene la información, no ha construido conocimiento. Eso no vale para nada. Bien, más o menos. Bueno, pues este es el cerebro límbico. Cuando recibís un estímulo olfativo, gustativo, visual, por cualquier canal, se activa el tálamo y el tálamo pone en marcha el sistema amigdalítico. Y las amígdalas se encargan de indicar qué neurotransmisores tienen que liberarse para conectar online la red. Bien, y esto de conectar online la red, tenemos lo que llamamos el circuito corto. Circuito corto es la atención involuntaria, córtex posterior, por lo tanto más próxima al límbico, la memoria a largo plazo, explícita, implícita, córtex posterior, más próxima al límbico, por eso le llamamos circuito corto. Y el circuito largo es Cádiz, límbico, Barcelona, prefrontal, con lo cual tiene que recorrer la información todo el córtex, atraviesa todo el mapa del córtex. Por eso le llamamos circuito largo. Memoria operativa, que es una función ejecutiva, y la capacidad de concentración. Bien, ¿qué es esto de la memoria operativa? La memoria operativa, todos lo habéis vivido. ¿Quiénes de vosotros sois de los que os ponéis el despertador 15 minutos, 10 minutos, 10 minutos antes de levantaros? ¿Quién hacéis esto? Venga, valientes. O va, el tortureo, ¿no? Bien, cada cual se levanta por la mañana como quiere. Esto un montañero diría que estáis haciendo una aclimatación límbica. ¿Cómo estoy haciendo una aclimatación límbica? Suena el despertador y entonces el sistema límbico activa la emisión de neurotransmisores que os provocan sensaciones físicas. Eso se llama sentimientos. Perdón, emociones. ¿Entendéis que las emociones es una descarga química que te provoca una sensación física? ¿Te ha tocado? Sí. ¿Cómo te llamas? Marisa. Oye, Marisa, ¿tú te acuerdas de la primera vez que te enamoraste? No. Uy, el tuneo. ¿Han quedado capas de cebolla? Tela marinera.
No te acuerdas. ¿Y te acuerdas del primer amor que está marcado? ¿O me he equivocado a la hora de preguntarte a ti? Bien, ¿qué es lo que pasa? No en el caso de Marisa, en las otras personas. Bien, lo que pasa cuando tú te enamoras por primera vez es que le ves por allí y te sudan las manos. Hormigueo en el estómago. Sensaciones físicas. Estoy sentado en el patio y aparece en escena. Calentón por la espalda. Descarga neuroquímica provoca sensación física. Estamos viendo un documental y estáis viendo a un nativo africano comerse directamente de la tierra un gusano crudo, enorme, chorreando por la boca. ¿Qué tal la emoción? Asquito, ¿no? Descarga neuroquímica, sensación física. Por eso yo vacilo a los compañeros de educación emocional, los vacilo con cariño, de broma. Le digo, ¿cómo vais a hacer educación emocional? Haréis educación sentimental. Porque educar al sistema límbico, que es inconsciente, involuntario y más primitivo que la releche, a lo que tiene que hacer a nivel de liberación neuroquímica, debe ser complicado. Ahora, ¿cuándo es un sentimiento? Un sentimiento es cuando te cogía tu abuela y te decía, a ti lo que te pasa es que estás enamorada. Y entonces, en el momento que somos capaces de conceptualizar la sensación física y ponerle nombre, entonces eso lo hemos convertido en un sentimiento. Bien, estábamos hablando de esto, ¿por qué? ¿Por? Bien. Vale. Bien, estábamos en los que os torturáis por la mañana. Y entonces estáis haciendo la aclimatación límbica. Suena el despertador, descarga neuroquímica y las sensaciones de... Y entonces se activa el cerebro cognitivo. Y empieza a responder a la emoción. Venga, pues no me ducho hoy, no desayuno, me quedo un ratito más en la cama, Sí, el pensamiento no tiene por qué ser racional, es a plano inconsciente. Y de repente en milisegundos tomáis conciencia de lo que estáis sintiendo, de lo que estáis pensando y de las consecuencias. Y empezáis a hablaros en la cabeza. No seas idiota, levántate, dúchate, que luego no estás cómodo, que vas a pillar el atasco, que no merece la pena por 5 minutos. ¿Hacéis este diálogo? Sí, señores. Lo hacéis en la memoria operativa o memoria de trabajo. Esta es una de las memorias más importantes en el aprendizaje porque, como habéis visto, una fase muy importante del proceso de aprendizaje es entender. Y se entiende en esta memoria, que es una memoria de función ejecutiva, del lóbulo frontal. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy recibiendo información de mi propio cerebro, que recuerda o que está pensando, más información externa, eso se mezcla en esta memoria y ahí soy consciente de lo que siento, lo que pienso, las consecuencias, lo que va a ocurrir y hago un diálogo interno que me permite gobernarme. Bien, pero ¿qué pasa si la memoria operativa no está trabajando? Pues que no podéis operar. ¿A cuántos os pasa estoy en el salón, me voy a la cocina a coger un vaso de agua, llego a la cocina y ¿qué venía a buscar? ¿Qué te pasa? ¿Tienes un problema motor que no puedes coger el vaso de agua? No tienes online la información en la memoria operativa, con lo cual no tienes conciencia de la información, con lo cual no puedes realizar la acción, ni reflexionar sobre la acción. ¿Os pasa lo de estoy lavándome los dientes? Ahí va, que no se me olvide coger no sé qué. Pero como no lo hago en el momento, que estoy haciendo otras acciones, es decir, estoy llenando la memoria RAM de otros archivos, se me va. Me estoy vistiendo, ostras, que no se me olvide coger no sé qué. Pero como no lo hago en el momento, me estoy vistiendo, estoy diciendo al niño que coja soya, que me está poniendo nervioso, que tal, se me va. Y después de habérmelo dicho a lo largo de la mañana varias veces, estoy en el coche llegando al trabajo y me cago en 10, se me ha olvidado coger no sé qué. ¿Os ocurre? A todo el mundo. Bien, os ha fallado la memoria operativa. No estaba online la información activa en el momento que la necesitáis para operar. Te ha tocado, tío. ¿Cómo te llamas? Pablo. ¿Sabes sumar? ¿Y restar? Vale. ¿Y lo sabes hacer con cifras inferiores a 8? O sea, cifras bajitas. Bien, vale. ¿Lo sabes hacer de cabeza? Bien. Entonces está bien, primero hay que testear al individuo a ver si sabe hacer la tarea. No voy a lanzar yo una tarea y resulta que tienes discalculia. Vale.
Vamos a sumar y restar, de cabeza, no te pongas nervioso. Si te pones nervioso, se estresa el sistema amigdalítico, bloquea la liberación de la dopamina y te quedas sin wifi al lóbulo frontal. Y como te quedes sin wifi al lóbulo frontal, en blanco. Cogéis el examen, leíais la pregunta del examen, mentalmente cerrabais los ojos, localizabais aquello en los apuntes. El que ya se lo sabía con la otra memoria que hemos hablado dice, eso mamá es lo de la esquina de la derecha, ¿no? De la hoja que tenía el árbol. Hacías la localización, sé que me la sé, pero no lo activo en online, ¿cierto? Tengo localizada la caja en explícita, pero no soy capaz de migrar la información, activarla en online. Y entonces llega el maestro y dice, ¿cómo? Era Pablo, ¿no? Y dice, ¿te quieres dar prisita, Pablo, que quedan 20 minutos? Para relajarte las amígdalas, ¿eh? Para que tú vayas tranquilo, ¿eh? Para ayudar a la liberación dopaminérgica, tranqui, sin problema. Sí, mientras que si yo le digo, Pablo, tío, no te pongas nervioso, que si te quedas sin tiempo, luego te vienes conmigo y lo terminas. Mañana explicaré cómo hacer activaciones amigdalíticas en 3 segundos. Y cómo provocar el reseteo al lóbulo frontal. Bien, ¿estás preparado? Vamos a por ello. 7 más 1, menos 5 más 4, menos 3 más 2. ¿Sabes? ¿Tiene un problema auditivo? No, parece que por ahí no va el tema porque antes me ha escuchado. ¿Tiene un problema cognitivo? ¿No tiene el concepto aprendido de lo que es sumar y restar? No, a priori no, porque me ha dicho que se lo sabe. Yo confío en él. ¿Tiene un problema en la mecánica operativa? Es decir, ¿no tiene la información en memoria implícita? Me ha dicho que tiene la mecánica operativa, que sabe hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo he dado a tal velocidad la información que la memoria operativa no puede retener online la información, con lo cual él no puede operar. 7 más 1, menos 4, más 3. Bien, no había un problema cognitivo, no había un problema operativo, estaba la información ahí en memoria implícita, en la explícita también estaba, entendía el concepto de sumar y restar, pero no ha podido retener online la información, con lo cual no puede operar. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque para que esta memoria esté muy activa, necesitamos que el cerebro esté en niveles de activaciones up. ¿Esto qué implica? Conocemos 3 niveles de activación cerebral. Nivel de activación que nosotros llamamos down. Cuando estás escuchando a un profe una clase magistral. Nivel down del cerebro. Muy pocas redes neurales activas, en muy poca potencia, excepto si ese tío que está dando la clase magistral es capaz de transmitirte pasión, curiosidad, contagiarte, ilusión, por lo que sea, entonces te tiene en up. Pero te tiene en up porque te ha motivado. Y entonces se activa el sistema amigdalítico y pone en marcha el circuito largo y el circuito corto a toda leche, a toda potencia. Bien, situaciones down, clases magistrales, el cerebro down. El MIT publica que un alumno en una clase magistral tiene un nivel de activación cerebral prácticamente idéntico que cuando hacemos zapping en la tele. Bien, situaciones down, tareas de repetición mecánica. La curiosidad. María y Juan tienen 7 euros, los pelos como escarpias. Bueno, y el de, tengo 5 cajas con 4, bueno, súper emocionante, súper curioso. Además no he hecho ninguno de estos, O sea, llevo un trimestre que estos ni me suenan. Claro, tareas de repetición mecánica, clase magistral, este tipo de cosas provocan niveles de activación down. Con lo cual, los dispositivos básicos de aprendizaje están bajo mínimos. Atención, concentración, ya olvídate. Sí, olvídate. Imaginaos que estáis en una boda y el cura está soltando un rollo infumable. ¿Te capta la atención? No. Y tampoco te vas a obligar a concentrarte porque, mira, lo que está contando el señor es que ni me va ni me viene, no está en juego mi vida. Os van a ocurrir 3 fenómenos neurológicos. Primer fenómeno neurológico. Un estímulo de tu propio cerebro, de tu organismo, capta involuntariamente tu atención. Y de repente el tío está hablando y tú llevas un rato pensando en una movida que tienes en el trabajo, no sé qué, y no sabes ni lo que está contando. Si esto no ocurre,
va a ocurrir que un estímulo del ambiente capta involuntariamente tu atención, para que el cerebro esté en niveles funcionales. Y entonces estás viendo a tu prima, hace 3 años que no ves, madre mía, cómo está esta mujer, se ha puesto gordísima, es un desastre, qué pena, tal. ¿Te has visto tú? Si no te capta la atención un estímulo de tu propio cerebro, ni un estímulo del ambiente, entonces entráis en down. Pero como no os podéis quedar fritos, empezáis a moveros. Y empiezan las piernas, taca. Y el WhatsApp, bla. ¿Ven? Bien, ¿qué es lo que sucede? Que si yo estoy en down, ¿qué tal la atención? Y la memoria operativa, que no está atenta a la información entrante, y por lo tanto no conecta con información existente en el explícito, te estás enterando de nada. ¿Lo entendéis? Bien. Niveles mediales de activación cerebral que conozcamos cuando una persona está leyendo, pero lo que lee le mola. Fijaos, lo que lee le mola, le capta la atención, le genera curiosidad, le genera interés. Como lo que lea no me capte la atención, no me genere curiosidad e interés, down la lectura. Súper duro la lectura. Requiere niveles de concentración, de esfuerzo de atención brutales. Niveles up. Actividad física aeróbica, situaciones de curiosidad, motivación o supervivencia. Y esta información es muy relevante en lo que hacemos con los niños en las aulas. ¿Por qué? Porque les tenemos 45 minutos tras 45 minutos tras 45 minutos sentados en sillas. En exposiciones metodológicas down. Clase magistral, tarea de repetición mecánica, lectura en libro de texto. Señores, me vais a perdonar, pero lo que nos está diciendo la neurociencia es que si estos son los dispositivos básicos de aprendizaje para generar aprendizajes significativos, tenemos que generar escenarios que provoquen situaciones up. Entonces muchos estaréis diciendo, bueno, es que no todo puede ser por motivación, es que te estar emocionando a los niños todo el rato. Digo, es mucho más sencillo de lo que puede parecer. Luego vemos cómo implementamos esto en fase metodológica. Pero claro, es verdad que hay aprendizajes que va a ser muy difícil generar up, como la mecánica operativa de la suma-resta. Porque si eso te mola, pues eres un friki. Otra cosa es que te mole sumar o restar porque entiendes el concepto y te atrae eso que estás entendiendo, pero lo que es la mecánica operativa... Entonces, pero oye, si yo pongo un coche a 100 km por hora, cuando ya lo he lanzado, pongo el punto muerto, ¿el coche sigue? Sí. Esto implica que cuando yo tengo que hacer actividades que requieren de mecánica de repetición y que no van a ser motivadoras o generar curiosidad o ni mucho menos estar relacionadas con supervivencia, pero puedo poner el cerebro en una sinergia up. Es decir, hago una actividad aeróbica antes de ponerme a hacer el trabajo de mecánica operativa. O hago una actividad que genere una risotada o que provoque un factor de motivación o de curiosidad antes de hacer la mecánica operativa. Y entonces genero la sinergia up. Pero se me va a acabar, como el coche. Si sigues con un punto muerto, antes o después, se para. Bien, esto nos implica también conocer cómo funciona la atención. Una cosa es atender y otra cosa es concentrarme. La diferencia entre atención y concentración vuelve loco a todo el mundo, sobre todo con el tema de los niños con déficit de atención, porque esto nadie quiere que lo entienda. O sea, horas delante de la televisión, videoconsola, ordenador, con el maestro molón que les gusta, que tal, están enchufados, tal, y luego es incapaz de estar 3 minutos leyendo conocimiento en medio. Con lo cual me está vacilando, claro. Pues no tiene nada que ver. Es decir, uno puede ser miope y no hipermétrope, y uno puede ser hipermétrope y no miope. Es decir, está dentro del sistema atencional, es toda una red el sistema atencional, pero tiene diferentes funciones el sistema atencional. La atención involuntaria la ponéis en marcha desde que abrís el ojo por la mañana cuando suena el despertador con los 15 minutos antes. Y ahí ponéis ya en marcha la atención involuntaria. Porque como se te venga encima una estantería, más vale que captes el movimiento para defenderte del golpe. Bien, imaginaos en la atención involuntaria, todos la vivís. Es tan involuntaria y tan inconsciente, es del córtex posterior, el cerebro involuntario inconsciente, límbico y cognitivo, que a veces ni sabéis que estáis atentos. ¿Cuántas veces vais conduciendo y de repente caigo del guindo de que llevo un buen rato conduciendo sin saber cómo estoy conduciendo porque voy pensando en una cosa mía?
Estabais atentos a esa información, eso es lo que estaba online y no erais conscientes de que estabais atentos. Ocurre esto de que te dice la pareja, oye tío, deja de mirar ahí que nos van a decir algo. Y tú te has quedado pillado en el aeropuerto mirando a una mamá que está jugando con su bebé y ni eres consciente de que te has quedado pillado. Me gusta el término pillado porque es que te pilla la atención involuntariamente. Y este es un sistema que además de ser involuntario, inconsciente, es un sistema simultáneo y paralelo. En el sentido que si estamos en la playa, estamos en la tumbona, tú puedes estar viendo a tu niño jugar a la vez que estás al loro de la conversación de la señora de al lado, a la vez que por el rabillo del ojo ves una avioneta que está publicitada en una fiesta y la miras, lo lees mientras estás mirando con el otro rabillo del ojo al niño para no perderle de vista y sigues escuchando a la señora y hueles el pescadito y escuchas el cachondo mental que está vendiendo pareos y ves en la lontananza a tu pareja que viene con el periódico. Sí, esto es la atención involuntaria. Los estímulos internos o externos captan involuntariamente tu atención y lo podemos hacer en simultáneo. Ahora, claro, no profundizas mucho porque tienes muy diversificada los recursos neurológicos de la atención. Y la concentración es totalmente diferente. La concentración es un acto ejecutivo desde el lóbulo frontal y requiere de tomar conciencia de dónde pongo el foco de atención. Ser perseverante, voluntarioso, requiere esfuerzo. Y entonces estáis en la playa, cogéis el libro y os ponéis a leer. Y al cabo de un rato de estar leyendo, llevo 2 páginas mecánicamente leídas, pero sigo escuchando a la cachonda al lado, no sé ni lo que estoy leyendo. No habéis conseguido concentraros. Seguís con la atención involuntaria captada, pilladas por la señora de al lado. Cuando tomáis conciencia, volvéis a esforzaros a dirigir la atención a la lectura. Y al cabo de un rato de leer, no sabéis lo que leéis porque estáis pensando en un rollo vuestro. Tomo otra vez. ¿Cuántas veces cerráis el libro? Y dejas de intentarlo. Porque te agota. Porque es muy fatigosa la concentración. Bueno, si sois perseverantes, antes o después consigo conectar la atención. Y ya estoy leyendo y ya me estoy enterando de lo que estoy leyendo. Eso es la concentración. Consigo destinar mis recursos atencionales voluntariamente a un estímulo e inhibir la percepción de estímulos distractores. Con lo cual la señora al lado sigue hablando y ya no la oigo. Viene el niño a coger no sé qué a la mochila y ni me he dado cuenta que se ha acercado a la tumbona. ¿Os ocurre? Bien, esa es la concentración. Tiempo máximo de concentración medido en cerebros por debajo de 12 años. ¿Cuánto creéis que es el tiempo máximo de un bloque de concentración en un cerebro de 12 años? ¿Cuánto creéis? Eso es la horquilla media, es decir, 15 minutos es el máximo, las horquillas medias, dependiendo de en qué etapa estemos de la primaria, estamos hablando de 5 a 7. 5 a 7 minutos. Exámenes de 1 hora. Pero tranquilos, porque es que tiene este examen y la siguiente clase tiene otro examen. Divino. Bien, tienen ciclos de 5 a 7 minutos. ¿Qué pasa con este ciclo de 5 a 7 minutos? Que la gráfica en niños pequeños es descendente. El primer ciclo atencional es el más potente. El primer bloque. Y luego veréis una gráfica que desciende haciendo así. Segundo ciclo más flojito, con lo cual más dificultad, menos atención al detalle, más fatiga, más errores de exactitud, pum, 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 es en descendente. El adulto, ¿cuánto tiempo creéis que es el tiempo máximo de concentración? 45 minutos. Son las medidas que se consigue un bloque de concentración. Ahora vamos encadenando bloques de concentración. Y la gráfica en adulto es totalmente diferente, es muy curioso. El primer bloque es el menos eficaz. Y luego va en ascendente, y cuando un adulto lleva 1 hora y media enchufado, está ya ahí en túnel. Y de repente, unos antes, otros después, caemos en picados por fatiga atencional. No es como los niños. Bien, ¿y esto es relevante? Pues claro que es relevante. Porque yo tengo que saber cuáles son los bloques atencionales y su eficacia. Ahora, un niño tiene que hacer una tarea de mecánica repetitiva que no puede generar motivación, interés ni curiosidad, ni está relacionada con su supervivencia, pero la tiene que hacer. Porque tiene que aprender la mecánica del cálculo. Porque a partir de ahí se construyen conocimientos muy valiosos. ¿Qué es lo que hago? Lanzo la activación para que haya mucha wifi en el lóbulo frontal. Entonces, ¿qué hago? Una actividad aeróbica. Y entonces tengo a los niños durante 5 minutos haciéndome una actividad aeróbica. Puede ser desde hacer ¿cómo es esto cuando bailan? Una coreografía,
Puede ser muchas cosas que hay de actividad aeróbica para los chavales, tareas de 3, 4, 5 minutos. ¿Qué provoco con esto? Up. A sentarse a hacer la mecánica operativa. 5 minutos, 6 minutos. Termino, interrumpo, tarea up. Freno, mecánica operativa. ¿Entendéis? Es decir, estoy lanzando el cerebro para que tenga niveles de activación up. Una risotada también provoca up. Muchos diréis, ya, pero es que yo no soy ningún cachondo y yo no tengo aquí. Digo, no pasa nada, tienes un montón de recursos en YouTube, donde tú puedes poner a tu alumnado paridas, chorradas, cosas que provoquen esta activación a través de una risotada. Bostezar y estirarse. Bostezar y estirarse provoca la activación de este sistema y provoca otra vez el reseteo, lanzar dopaminas al lóbulo frontal y activar los mecanismos, los dispositivos básicos de aprendizaje. Esto es relevante. Bien, estas son cosas relevantes que sabemos. ¿Qué nos decía la neurociencia respecto a las metodologías? ¿La neurociencia cómo voy de tiempo? Chicas, ¿cómo voy de tiempo? ¿Cuánto me queda? 10 minutos. Voy mal, entonces. Vale. Primero que nos llamaba la atención. Clases magistrales. ¿Cuánto tiempo creéis que un maestro en primaria dedica a la fase de enseñanza a la transmisión de información por canal oral? En 45 minutos, ¿cuál es el porcentaje de tiempo que se dedica a transmitir información? Las medias son entre el 50 y el 55% de los maestros de primaria dedican a la fase de enseñanza a la transmisión de información por canal oral. Las medias, ¿Y en secundaria? No os creáis que mucho más, No, 50-55 es muy parecido. Es en bachillerato donde te vas casi al 90%. Claro, esto era crítico, porque otra cosa que nos decía la investigación científica al respecto era que en una comunicación oral el 80% de la información procesada por el cerebro es mi gesto facial, mi gesto corporal y el contexto. Así que el contexto para las placas tectónicas y el choque... Bueno, el contexto, tremendo el contexto en el aula. Guay, el de ríos ya fluente es un flipe de contexto. O sea, si ya es difícil entender conceptos que no puedo vivenciar, tú fíjate, descontextualizados de su propio contexto. Para eso veíamos que la tecnología era útil porque nos permitía generar contextos virtuales. ¿Dónde poner la información? Oye, ¿y el maestro Z? Y eso no implica que ese tío vaya a ser un mal maestro. Implica que la metodología de clase magistral no la puede aplicar. Pero puede ser un tío que monte unos videotutoriales espectaculares. ¿Entendéis? Bien, otra cosa que sabíamos es, imaginaos que no tenéis ningún conocimiento, cero de conocimiento todos los que estáis en la sala, cero de conocimiento, sobre procesos de cocina, no sabéis nada de cocina. No sabéis guisar, confitar, freír, no sabéis hacer nada en cocina. Y tenéis que hacer una receta. Levantar la mano a aquellos que seleccionaríais metodológicamente el libro de recetas. Estos son todos modernos o cobardes, Vale, sin miedo, joder, los que seleccionaréis el libro de recetas. Sí, este miedo es muy clásico de nuestro sistema educativo. No hay que tener miedo al error, todo lo contrario, el error forma parte del proceso de aprender, nos acerca al conocimiento. Sí, y esto lo digo con todo el cariño del mundo, tenemos que cambiar esta cultura de penalizar el error, porque como habéis visto, las amígdalas registran la información emocional y el recuerdo emocional, y generamos experiencias paralizantes. Lo peor para la naturaleza del aprender. El aprender es indagar. Y no hay que tener miedo a cometer errores. Los niños cuando están intentando bajarse una aplicación, no se llevan un calambrazo cada vez que fallan. Si se le llevaran un calambrazo cada vez que fallan, como el experimento de Skinner, ya veríais cómo el sistema amigdalítico recuerda el dolor y tendría una experiencia paralizante y dejaría de indagar. Así que 10 ejercicios de mates, hace mal 5, se lo pongo bien en rojo, le digo qué tal y encima que lo repita y que se lo lleve para casa a repetir. Dices, tío, vamos a ver, dile que qué bien los 5 que ha hecho bien y luego generemos retos para resolver por qué eso los ha hecho mal.
Fijaos, es muy interesante cuando se hacen este tipo de experimentos donde yo al chaval le doy los ejercicios hechos y lo que le pongo es un reto. Y le digo, descubre el error. En lugar de darle los ejercicios sin hacer para que los haga él. Cuando yo le doy los ejercicios hechos y le digo, descubre el error, la tendencia de la mayoría de los cerebros es a indagar, a razonar, a deducir. Cuando yo le digo, hazme los ejercicios, la tendencia es mecánica operativa, no razonar. Fijaos qué cambio metodológico más sencillo, que provocas una acción diferente, una tendencia diferente en la acción cognitiva. Fijaos qué chorrada. Niños de sexto de primaria. Mañana tenéis exámenes de potencias. Joder, es injusto, no sé qué, no sé cuánto, tal. Mañana vais a tener 20 segundos para traer una foto de un objeto donde vosotros le expliquéis a los compañeros por qué eso que traéis es una potencia. ¿Sabéis las diferencias que se producen en el acercamiento a la información por parte del alumnado? Es muy curioso. Cuando tú lo que le estás pidiendo es, mañana tenéis un examen de potencias, la tendencia es a memorizar, buscar información para memorizar y volcar en el examen, porque es la cultura que les hemos generado. Cuando nosotros les decimos, mañana tenéis 20 segundos cada uno para explicar a los compañeros por qué el objeto que habéis traído, la foto que habéis hecho, es una potencia, la tendencia es a indagar la información para entenderla, para poder resolver el reto. Es curioso, ¿eh? Fijaos qué cambio metodológico más sutil, pero genera acciones diferentes, intenciones diferentes del cerebro. Bien, por lo tanto, estábamos en los que habíais seleccionado el libro de recetas. Os habéis equivocado. Yo no hubiera seleccionado el libro de recetas. Y os explico por qué. Es muy probable que os pase lo que a la señora que estuvo meses buscando harina a la cadmita. Esta señora se tiró meses buscando harina a la cadmita, hasta que ya en una tienda había una paisana que la escuchó y dijo, señora, ¿no será que si el guiso le ha salido más líquido, eche usted más harina? Harina la que le admita el guiso. Bien, esto os puede parecer una tontería. Es tremendamente relevante. ¿Por qué? Porque sabemos que si yo os estoy dando información novedosa y vuestro cerebro en la memoria explícita no tiene información previa o concreta sobre lo que estamos hablando o que podáis asociar, no se produce ningún fenómeno de razonamiento. Es imposible. ¿Qué tal si yo os empezara a hablar de física cuántica con lenguaje de física cuántica? ¿Creéis que alguien podría conceptualizar algo, hacer razonamiento hipotético, analógico, silogístico, transitivo, inferencial, conceptual? Ninguno, es imposible. Eso antes lo sabíamos por la observación en psicología del desarrollo y hoy se sabe por observación del cerebro in vivo. No se activa el córtex posterior, las memorias operativas, porque no hay datos, las memorias a largo plazo, porque no hay datos ahí. ¿Lo entendéis? Bien, decía Confucio, me lo contaron y no lo entendí. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Pues señores, Confucio no tenía ningún conocimiento de neurociencias, ni imaginería cerebral para ver el cerebro in vivo. Ahora, lo clavó. Hoy sabemos que este es el proceso de aprendizaje. Por favor, levantar la mano los que tengáis una conciencia preclara en la sala de haber terminado vuestro proceso formativo dentro del sistema, licenciados, diplomados, másteres, tal, y teníais la conciencia preclara de no tener las competencias, competencias es información entendida y transferida a conocimiento, habilidades y destrezas para desempeñaros en vuestra actividad profesional. Levantad la mano los que termináis la formación y sintierais que no estabais preparados para trabajar. Sí, el 90% de la platea, esto es lo normal. ¿Dónde habéis realizado el aprendizaje significativo? Aprendiendo, haciendo. Cuando tú te enfrentas a un reto real, este reto real conlleva la indagación de la información, pero la información muy específica que me permite resolver el reto. Hago ensayo-error, trabajo con otros y con el conocimiento de otros y la guía de otros. El cerebro es un órgano social, es otro hallazgo en neurociencia muy relevante. Nuestro cerebro es un órgano social que aprende de otros y con otros. Y esto que puede sonar como así ambiguo, es algo tan sencillo como si tú sueltas un cerebro totalmente sano en una isla desierta, sin interacción con otros seres humanos,
El desarrollo neurocognitivo no tiene nada que ver a cuando lo sueltas en relación con otros seres humanos metido en una cultura. Porque la cultura condiciona nuestro cerebro. La interacción con seres humanos condiciona nuestro cerebro. Hombre, puedes realizar vinculaciones emocionales con el balón de fútbol, como el Tom Hanks. Ahora os aseguro que no se va a desarrollar el sistema límbico, igual que si estás jugando con niños, que si tienes interacción afectiva con tu madre, con tu abuela, con la comunidad, con la tribu. Es un órgano social. Bien, por lo tanto, estos conocimientos y muchos otros lo que nos indicaban es cómo hay que programar, qué es lo que hay que hacer, o qué debiéramos hacer. De tiempo voy fatal, ¿no? O sea, empezamos el turno de tal... dime de concreto. 5 minutos. Bueno. Vale, este es el rosco del aprendizaje. Lo que hacemos en el diseño es, para que tengáis una fotografía general, mañana de todas maneras en el taller lo hablaremos con profundidad y veremos cosas concretas. La primera fase es la fase de activación que llamamos. Lo que buscamos es activar el cerebro. La fase de motivación es que si a los niños les vamos a dar conocimientos nuevos, contenidos nuevos, ¿por qué les van a tener que interesar? A mí me encantan los egipcios, pero a ellos ¿por qué les va a tener que interesar los egipcios? Por lo tanto, lo primero que hacemos son acciones de generarles a los niños curiosidad o motivación por lo que vamos a aprender, por lo que vamos a hacer, por lo que vamos a ver. Y aquí hacemos juegos, desde el trivial, montamos retos, hacemos gincanas, escenificaciones, para intentar generar una curiosidad, una motivación por lo que los chavales van a hacer o van a ver. Bien, luego pasamos a la fase de activación de conocimientos previos. La activación de conocimientos previos es muy relevante porque nos dice cuál va a ser la metodología en la siguiente fase. ¿Qué estamos haciendo? Testear la información que hay en la memoria explícita, o muy directa respecto a lo que estamos aprendiendo, o cosas asociadas que el niño vaya a poder establecer razonamientos a partir de esa información que ya tiene. Lo hacemos con Kahoot. ¿Conocéis los Kahoot? Bueno, pues con este tipo de soportes, clickers, dinámicas de juego, debates, montamos debates como en la tele, programas de esos de la tele, de pasapalabra, todo este tipo de cosas en dinámica de juego. Y testeamos cuál es el nivel de conocimiento previo. No hace falta ser digital, es decir, hoy sabemos que en la revolución educativa y lo que tenemos que hacer en transformación educativa, lo digital es importante, ahora no tiene por qué pivotar ahí. O sea, es importante desde el punto que nos permiten estas herramientas generar oportunidades, como hablábamos antes, de generar escenarios contextuales para la información. Ahora, yo puedo hacer un Kahoot analógico totalmente, con el maestro con un folio aquí, con la pregunta, 4 niños aquí, con las posibles respuestas, y los niños que están ahí, con su cuestionario, con las posibles respuestas, tachando las respuestas, les pongo música, y les doy 20 segundos igual que en el Kahoot. ¿Vale? Y me sirve para lo mismo. Es muy interesante cuando hacemos el testeo de conocimiento previo, cuando son ellos los que diseñan el trivial. Les damos a cada grupo los contenidos de información, las preguntas, y ellos que tienen que indagar las respuestas, porque cuando juguemos al trivial tienen que tener pregunta y respuesta. Bueno, pues los grupos que preparan un contenido concreto de respuestas tienen muy consolidado esa información cuando terminamos el juego. Bueno, una vez que hacemos el testeo, lo que hacemos es ver qué volumen de información no tienen, y una vez que vemos este volumen de información que no tienen bien entendida, es decir, que no hay información ahí, lo que nos vamos a determinar es que en la entrada de información, voy a dar información novedosa, no puedo utilizar la comunicación oral como metodología principal. ¿Qué la vamos a utilizar? Audiovisuales. Visual thinking, videotutoriales, diferentes tipos de herramientas audiovisuales. Bien, audiovisual no es grabarme a mí y verlo en casa. No sabemos que esto es mucho menos eficaz que si yo la clase magistral la hago presencial, porque soy capaz de generar empatía con vosotros, conectar emocionalmente, manejar mejor vuestros dispositivos básicos que si me veis en pantalla. No, nosotros por ejemplo utilizamos el ShowMe, que es una tecnología gratuita de... Bueno, ahora no sé si es gratuita y lo mismo meto la pata, pero si cuesta algo, cuesta 1 o 2 euros. Es una pizarra digital para la tablet. Entonces, ¿por qué utilizamos ShowMe? Porque me permite coger un vídeo del YouTube que me interesa mucho la carga visual de información, pero no me encaja la carga verbal.
de lo que quiero trabajar con los niños. Con lo cual me paso el vídeo, quito la pista verbal, pero utilizo la imagen y luego cargo la pista verbal yo, ajustando a lo que me interesa con esa imagen. Me permite meter hipervínculos, si estoy trabajando, pues por ejemplo con los volcanes y hay una fase concreta, meto un hipervínculo donde el niño visualiza otro vídeo, otro contenido, ¿vale? Específico de eso. Bueno, una vez que hacemos la fase de entrada de información con audiovisuales, visual thinking, tal, hacemos un retesteo y estamos evaluando la primera competencia, que es la transferencia de información a nivel de entendimiento. ¿Qué han entendido? Bien, una vez que detectamos qué es lo que han entendido y lo que no, con lo que no han entendido, damos el siguiente paso y entonces volvemos a hacer acciones con esa información. Sobre todo lo hacemos a nivel de debate. ¿Y sabéis por qué a nivel de debate? O de que los niños se conviertan en maestros. Porque hay un hallazgo a nivel neurocientífico muy interesante que no tenemos ni idea de por qué se produce, pero el hecho es que se produce. Entonces, que el hecho de que no sepamos por qué se produce nos parece muy poco relevante a día de hoy. Y es que si un adulto le explica a un niño, el nivel de activación cerebral va a estar down medial. Pero si un niño le explica a otro niño, no sabemos muy bien por qué, los niveles de activación son mediales up. No sabemos muy bien por qué. Se está estudiando respecto a las neuronas espejo, pero claro, las neuronas espejo son súper desconocidos, toda la investigación no tiene nada de peso ahora mismo, no podemos basar nada ahí. ¿Pero qué más da? Si ocurre, aprovéchalo. Entonces, los niños explican a otros niños. Los niños que sí tienen entendida la información, montan diferentes actividades, pueden ser desde vídeos, actividades, os había traído algunas pero no hay tiempo, insisto, mañana las vemos tranquilamente, los que vengáis, vemos las actividades que hacen los chavales para hacer la transmisión de información no entendida. Cuando terminamos esa fase, nos vamos ya a la consolidación. Bueno, toda esta primera fase que veis de activación, construcción, trabajamos mucho en cooperativo. El cerebro es un órgano que aprende de otros y con otros. Y en esa fase es muy importante el trabajar con otros, porque el conocimiento de otros complementa mi conocimiento y acompaña mi conocimiento. A medida que pasamos a fase de consolidación, fase de evaluación, va perdiendo peso cooperativo y va ganando peso por proyectos. Aunque en fases de proyectos también trabajan en cooperativo. Pero también va perdiendo peso cooperativo en general porque tienen que trabajar en individual muchas competencias. Entonces, en esta primera fase se utiliza mucho más el cooperativo y proyectos, y en la segunda fase, proyectos, el cooperativo va perdiendo fuerza porque empieza a haber más actividad de carácter individual para consolidación de competencias. Ahí es aprender haciendo. Uno de los axiomas en neuroeducación que tendríamos que empezar a cambiar todos es dejar de enseñar a los niños cosas que nunca hacen y empecemos a hacer con los niños cosas para que aprendan. Porque el cerebro aprende haciendo. Y eso es una evidencia aplastante que no tiene discusión. Dejemos la educación bulímica y empecemos a hacer acciones con los niños para que aprendan. Mañana traéis 7 objetos para clase. ¿Pero qué objetos? 7 objetos. ¿Pero no vas a decir los objetos? 7 objetos. Incertidumbre, sorpresa, curiosidad. Salen para afuera. Mamá, mañana hay que traer 7 objetos. ¿Pero qué objetos? Que no me ha dicho la profe lo de los objetos. ¿Ven? WhatsApp a la otra madre, ¿no? Que es verdad, que te está diciendo la verdad, que no es de los objetos. Ven, barullo, mogollón. Llegan. ¿A quién le mola el color verde y a quién le mola el color tal? Nunca rosa y azul, te lo separas por género. Estos son estrategias del docente. Yo ya tengo preparada mi unidad de trabajo. Unos van a montar con los objetos un mercadillo y ya tengo actividades competenciales para montar ese mercadillo de análisis y síntesis de información, clasificación, lingüísticas, porque van a hacer carteles, de matemáticas, porque van a poner precios, tal. Y otros van a hacer las monedas con las que van a comprar, si estoy trabajando decenas, unidades, centenas, si estoy trabajando con el euro, lo que sea. Y cuando ya han hecho su actividad, a comprar y vender. En grupo. Compro. Le doy 10, me devuelve 7 y llega el otro y dice, pero tú, tío, que te tiene que devolver uno más, que sí, mira. Eso es el aprendizaje, el aprender haciendo. Y ahí se producen aprendizajes significativos, con otros y de otros. Bien, una vez que hacemos todo esto del aprender haciendo, la fase ya de consolidación final que veis, que es el punto 6, esta ya es más de carácter individual. Aquí ya el trabajo es más de las competencias individuales. Y luego pasamos a evaluación, donde lo que estamos evaluando es casi siempre a través de retos,
¿Por qué a través de retos? Clase magistral, la tortilla de patata. Fase 1, necesitáis huevos, sartén, aceite, tal, transmisión de datos. Fase 2, explicación del proceso. Cortáis las patatas de esta manera, hacéis esto, ponéis el aceite. Fase 3, examen. Pregunta número 1, ¿qué cosas necesitas para una tortilla de patatas? Pregunta número 2, ¿cómo se hace una tortilla de patatas? Todos entre el 8 y el 10. Bien, os pongo a hacer tortillas de patatas. Y aquella me hace un engrudo que no hay Dios que se lo coma, que va más allá de la deconstrucción de Ferran, que es infumable. Y el otro me hace un ladrillo, que no hay Dios que se lo coma, aquello no hay... ¿Tienen el aprendizaje? No, señores. Solo se puede evaluar las competencias haciendo. Por lo tanto, los sistemas de evaluación son a través de retos, y a través de estos retos hacemos evaluación por rúbricas, donde una cosa que creemos que es muy importante, que también hay que cambiar ahí la cultura, es esto de que se lo estudien todo, que luego yo ya les preguntaré las 10 preguntas que yo creo que son relevantes. Digo, son muy inteligentes. O sea, que tú eres el que tienes el conocimiento, el que tienes el criterio, el que sabes cuál es la información relevante y de valor, y haces que el niño pierda el tiempo pivotando sobre información no relevante. No, nosotros cuando a los niños les damos los retos, les damos previamente la evaluación. ¿Y sabéis por qué? Porque está tremendamente estudiado que lo que te van a evaluar, si tú sabes sobre lo que te van a evaluar, condiciona cómo vas a aprender. Con lo cual nosotros damos la evaluación a los niños previamente. En este reto que vas a tener que hacer, lo que te vamos a evaluar a nivel de competencia digital es esto. A nivel de competencia lingüística es esto. A nivel de es esto. A nivel de competencia de información es esto. Y céntrate en eso, que eso es lo que tiene valor. Bien, una vez que evaluamos, establecemos un diagnóstico, no se hace como en el sistema actual, donde tú evalúas, el niño suspende, citas a la madre y le dices, yo tengo que pasar al siguiente contenido, profe de apoyo, o ya verás cómo te lo montas. Y dice, fantástico, o sea, sabemos, y esto no es desde la neurociencia, desde la psicología del desarrollo hace muchos años, que la construcción de los conocimientos son jerárquicas. Si tú no tienes el piso de abajo, no puedes montar el piso de arriba. Y entonces vamos allí montando pisos sobre la nada. Sí, sobre la nada. Y venga carga de información, que está en red. Que cuando ese niño tenga realmente interés por esa información, ya ampliará o indagará en red. Trabájale competencialmente. Bueno, y esto es un poco el cliché, ¿no? Nuestro eslogan correcto sería, hay que emocionar el cerebro para aprender. Nuestro eslogan gamberro, hay que poner cachondas las amígdalas en las aulas. Sí, y de verdad, y este pensamiento, ¿no? De, ya es que todo el rato motivando y tal, que no se trata de todo el rato motivando. Se trata de generar curiosidad, se trata de generar activación aeróbica, se trata de generar retos, se trata de hacer que el aprendizaje sea significativo y vivencial, y esto, si es posible, sistemáticamente dentro de un aula. Se trata de que cambiemos la cultura. Señores, la cultura es un pensamiento compartido. Si todos los que estamos aquí pensamos que lo que estamos haciendo dentro de las aulas es correcto, y que las metodologías que utilizamos son correctas y que los niños están aprendiendo, no va a haber ningún cambio hacia la transformación. Si cambiamos la cultura, si empezamos a pensar una cosa diferente, empezamos a creer en eso que es diferente, empezaremos a movilizarnos y a hacerlo. Yo siempre os digo, y con esto termino, la docencia, en cualquiera de los estadios de la docencia, pero en el sistema y por lo tanto los maestros de las escuelas y los profesores, esto es una profesión de frikis. Es una profesión de motivados. Es una profesión de apasionados. Las personas que nos dedicamos a enseñar y por lo tanto nos dedicamos a transferir la cultura de nuestros mayores, de nuestros países, tenemos que ser personas con un nivel de motivación por lo que hacemos, nivel friki. El que no esté motivado con lo que hace, a nadie nos han engañado con lo que íbamos a cobrar. Estamos en nómina respecto a los sueldos europeos de los maestros de la Europa desarrollada, que estamos dentro de la media alta, lo tenéis publicado. Nadie nos dijo que íbamos a cobrar otra cosa y lo que nosotros hacemos es tremendamente relevante. Porque con lo que nosotros hacemos construimos el futuro. El que no le guste esto, que haga un acto personal de reflexión y de autocrítica y tiene que entender que tiene que
redirigir y reinventarse hacia otro lado. No estar motivado en la caja del Corte Inglés no es relevante. No estar motivado con los alumnos en el aula, no diseñar, no indagar, no actualizarme, no buscar acciones diferenciales, con niños es relevante. Es relevante. Así que ánimo, esto mola mucho, y de verdad que no volváis locos con las metodologías, con el... Hacer lo que creéis que os mole más, que se os da mejor, despacito y como los magos. No hagáis un truco delante del público sin tenerlo machacado. No hay que saber de todo, no hay que hacer ahora gamificaciones, cooperativos. No, aprende algo que a ti te interese, que te veas que tiene sentido común. Trabaja a nivel de audiovisuales para transmitir información con los chavales. Genera dinámicas de juego, que tenéis un montón de cosas de dinámica de juego, y hacer cosas pequeñas, pero hacerlas. Muchas gracias. Bueno, pues yo les animo a que mañana sigue José Ramón con nosotros en la masterclass. Todavía quedan plazas para que ustedes puedan inscribirse. Y bueno, pues antes de finalizar y de desearles buenas noches, pues ningún programa hubiera sido posible sin toda la gente que ha estado trabajando en la infraestructura de este programa, ¿no? Por eso quiero dar las gracias explícitamente, por una parte, a nuestro Departamento de Comunicación, a la productora Sin Tregua, que ha estado filmando todas las conferencias para que ustedes las puedan disfrutarlas en Aula en Red, nuestro equipo técnico, Guillermo, Julio, que han hecho que fuera impecable la asistencia técnica de todo el programa, las asistentes de sala que han estado pendientes de cada uno de nosotros, María, Elena, Elizabeth, y todas las personas del equipo del patio, Marian, Julio, Carlos, Belén, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes de nuevo y les esperamos en la edición 2018 de Educar para el Futuro. Muchas gracias.